demasiados nefastos. También me dijeron a mí que había alguien más nefasto que yo. Más nefasto que Mara. No manches, gente odiosa. Ay, o sea, ¿cómo ves el podcast nomás para tirar roña? Ay, gente. Dicen que los haters siempre son fans de closet. ¿Te hace falta maquillista, tío? Pues es que no hay producción. No hay producción, no hay dinero, Maquillista, no hay tío. ganas. Un masajista, algo. Nada. Filtros, pero Gadi nos ayuda con los filtros. Psicólogo para Psicólogo, después sí de es. cada episodio, un De psicólogo. cada episodio, un psicólogo para poder sobrevivir a esto. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos sean a otro episodio más de su podcast Gualcón. Vamos a hablar hoy de la muerte. Ustedes se han puesto a pensar que obviamente todos vamos a morir, nadie es inmortal. ¿Se han puesto a pensar qué sigue después? Bueno, entre Mara y yo vamos a hablar sobre lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia, nuestra convicción de fe. ¿Qué es lo que sucede con las personas que mueren? ¿Qué es lo que sucede después de la vida que tuvieron aquí? La vida es efímera, 80, 90 años máximo. ¿Qué sucede después, no, de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Y vamos a hablar también de qué es el Seol, el Hades, el infierno, el lago de fuego, que es a donde van las personas que no tienen a Cristo. Y también vamos a hablar rápidamente de las diferencias entre lo que es el paraíso, el tercer cielo, el seno de Abraham. Y también vamos a hablar de lo que algunas culturas hablan de lo que es la muerte. Las religiones antiguas. De las religiones antiguas. Así que quédense, recuerden apoyarnos con sus likes, sus suscripciones a nuestras redes sociales. Estamos TikTok, Face, Twitter, TikTok, Face, Insta, en plataformas de audio Spotify, Amazon Music, Deezer, Podchaser y obviamente en el canal de YouTube. Y hay que saludar a mi carnala Mara. ¿Cómo estás, carnala? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, días, tardes, según nos escuchen. Aquí andamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos nuestros detractores. Que cada vez se unen más, ¿no? Que cada vez son más, así es. Ya vamos a cambiarle podcast, le vamos a poner los nefastos. La soberbia y los nefastos. La soberbia y los nefastos. Bueno, un saludo a todos ellos en el amor de Cristo. sí, hombre, es que pues como ustedes sabrán, de repente leemos los comentarios y a nuestro pobre productor le llovió en su milpita. Eso es parte de ser estrella. Eso es parte de ser estrella, es parte de ser rubio. Es waxican. Es whitezican, ¿no? Pero bueno, no se agüita, el Gaby no se agüita, por eso está atrás en producción. Y también tenemos ahí a nuestra hermana mayor, el nepotismo a todo lo que da en este episodio. Allá está, nomás que no quiso salir a cuadro que porque pues le da pena, está mordiendo el rebozo. Mordió rebozo. Mordió rebozo, ¿no? Pero bueno, pues ahí tiene un micrófono que se le está gastando la pila, pero si vas a hablar o no. No, está apagado, nunca ha agarrado micrófono. Bien, pues vamos a empezar. Bueno, comencemos. ¿Sale? Primero, ¿qué te parece si haces una reflexión, carnala? Haz tú una reflexión sobre... Hay personas que piensan, no sé si con convicción, porque lo creen, porque lo vieron en algún lado, lo leyeron. Hay personas que piensan que la muerte del cuerpo físico, según la definición del IMSS, ¿no? Dice cesación de signos vitales. Esa es la muerte. Uh-huh. Cesan los signos vitales, se considera muerte. Hay mucha gente que piensa
que hasta ahí llegó la vida. Que nomás cesan los signos vitales y ya, no hay nada. Hay muchos que nos están viendo que a lo mejor piensan así. Yo no estoy en ese ambiente, no estoy en esa idea, porque pues la Biblia a mí me dice otra cosa. Pero hay muchos jóvenes que nos están viendo y como jóvenes, pues vemos la muerte muy lejos, ¿no, Mara? La vemos muy lejos, escuchamos el concepto de muerte pues como algo casi extraño, se puede decir. Como ajeno a nosotros. Como ajeno. Como creyendo que nunca nos va a tocar porque no sabemos qué es y la desconocemos. Y luego hay adultos que nos las pasamos trabajando todo el día, todas horas, que también la muerte con el trajín diario, la muerte también se ve muy lejos, como si no nos fuera a pasar. Hay gente que está disfrutando mucho la vida. Porque sabe que va a morir. Porque sabe que va a morir. Pero hay otros que disfrutan también la vida sin saber que van a morir. Hay otros que se hacen amigos de ella. Hay otros que se hacen amigos de ella. Hay otros que la veneran a la muerte. Así es. Hay otras personas que le tienen un miedo terrible a la muerte. Hay otros que la ven como su mamá. Otros que la ven como su mamá. Otros la ven la como flaquita. Una fuerza femenina, una deidad femenina amorosa. Pero yo creo que la reflexión, Mara, ¿tú alguna reflexión sobre este tipo de personas que no sé si están 100% seguras de qué es lo que sigue después de la muerte? Bueno, yo creo que nadie está seguro que hay después de la muerte, ¿no? O sea, tenemos que entender que el ser humano, bueno, para morir ocupas vivir. Nada más. Uh-huh. Pues sí, es un requisito de la muerte. Hecho, estar vivo. Hay una frase que nos dicen de esto de pues si lo más seguro que tienes en la vida es la muerte. Pero oye, carnala, yo creo que lo ven como un concepto etéreo. Mande. ¿Y la muerte dónde nació? Y esa buena pregunta. Mira, yo creo que la muerte en sí nació. Es que aquí tenemos que primero entender, ¿la muerte es un espíritu o es un ángel? ¿Es una creación humana o es una creación divina? ¿O es un proceso natural? O es un proceso natural. Antes no había muerte. La muerte nació con el pecado y con la culpa. Uh-huh. Y por un hombre entró la muerte. Y por un hombre entró la vida. En un sentido analógico, espiritual. Uh-huh. La Biblia habla de dos tipos de muerte, una muerte espiritual y una muerte física. Ajá. La Biblia considera que antes no existía la muerte. Entonces, si no existía la muerte, la creó la culpabilidad del ser humano en su desobediencia. Pero no puede ser creado nada por el humano sin el permiso de Dios. Dios hizo la muerte en castigo al ser humano por su desobediencia. Uh-huh. Y hay un libro de John Milton que se llama El Paraíso Perdido, que explica en los años que se escribió El Paraíso Perdido, fue en los años que se escribió el libro de los 7 infiernos de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el Renacimiento, que fue un auge de la espiritualidad, porque era la contraposición del oscurantismo. Cuando se acaba el oscurantismo en la humanidad, se apertura todo este auge filosófico para explicar la trascendencia humana. Porque si nosotros podemos ver filosóficamente lo que fue la Ilustración y el Renacimiento, no nada más se hablaba de renacer en la parte científica, sino en el renacer espiritualmente. Y en eso se empieza a crear este tipo de filosofía y de arte, donde se daba una representación o un concepto etéreo de qué era la muerte. Y representa John Milton en este auge filosófico de concebir qué era la muerte, porque no solamente murió la ciencia en el oscurantismo, sino que también fue prohibida la literatura religiosa. Y nace este nuevo auge con los artistas renacentistas, y nace también esta idea con John Milton en su obra El Paraíso Perdido, donde dice que la muerte nació del vientre del Seol, que el Seol la creó,
pero su madre es la culpabilidad. Su padre es la desobediencia. Y nace la muerte dentro del vientre del Seol, lo dice John Milton, y nace como su madre, que es la culpabilidad, que en el momento mismo de la caída del ser humano, ojo, no lo dice la Biblia, lo dice John Milton, que en la caída misma de la muerte del ser humano, y nace la culpa que no existía, nace el pecado que no existía, y nace el Seol que sostiene a ambos, y que detrás de ellos nació una figura, porque John Milton ya le da una figura, algo que Dante Alighieri no le da en ninguno de los 7 infiernos de la Divina Comedia. Habla de los 7 infiernos, de dónde va el alma humana en una explicación filosófica. Y también utiliza ciertas partes de la Biblia para explicar sus infiernos, pero no conceptualiza la muerte. John Milton, en la literatura, le da una figura espiritual a la muerte. Y muchos artistas renacentistas toman esta figura conceptual de este gran autor John Milton y la empiezan a dibujar en sus obras de arte. Y vemos un parteaguas de la figura que ya no es un ser espiritual, sino que es un ser tangible, porque ya lo ves representado en diversas pinturas y en diversas esculturas. Como en la lotería, ahí te voy, como en la lotería. Así es. Y se trae a colación un ser mitológico griego que se llamaba Caronte, el barquero que transportaba o ayudaba a los muertos a brincar al mundo de los vivos dentro de la muerte. Y por eso a los muertos siempre se les ponían 2 monedas en su lengua, en su mano o en sus ojos. ¿Ese que tenía el perro Cancerbero? Ah, sí, Cancerbero era el perro de Caronte. Y Caronte daba a entender que era una figura que andaba en una barcaza que era transitoriedad. Ajá. Y por eso este Caronte se manifestaba en la cultura griega como un fulano o una figura con un manto negro, que el manto negro representa hasta la fecha de hoy la invisibilidad, la omnipresencia y la incapacidad del ser humano de ver más allá. Eso es lo que representa Caronte con su manto negro, que también se cubría la cara y tenía una guadaña. Es su emblema, un emblema griego universal que significa que es la ciega de las vidas. Y así es como lo empiezan a representar. Lo empiezan a representar como una figura. Pero en sí, la Biblia menciona que es un ángel. ¿Es un ángel? Es un ángel, porque lo podemos ver cuando estaba la muerte de los primogénitos en la plaga número 10. Hay una representación textual de la Biblia donde dice: y envió Dios el ángel de la muerte, y pasó el ángel de la muerte para llevarse a todos los primogénitos de los egipcios y todos los primogénitos de todos los hebreos que no habían creído y no habían puesto la sangre en los dinteles de la puerta. Y él menciona que esa noche apareció el ángel de la muerte. Entonces, yo aquí puedo ver representada una figura que no está peleada con Dios y que define el juicio de Dios y que ejecuta el juicio de Dios. Es que ya es parte del sistema. Es parte del sistema. Yo considero personalmente que la muerte fue creada por el pecado, que su madre es la culpabilidad, pero que es un arma ejecutoria que va inmersa en el juicio mismo de Dios hacia el hombre. Por el pecado. Por el pecado. Incluso el Apocalipsis lo representa en el 4º jinete como un hacedor del caos, el hambre y el Seol. Y que él va cabalgando y lo representa como un jinete muy fuerte.
y es el ejecutador del juicio de Dios. Mucha gente habla que podría ser un espíritu, mucha gente habla que podría ser un ángel. Yo considero que es un ángel. Obvio, los ángeles son espíritus, pero no es un ángel caído. Yo considero que no fue una creación divina que cayó junto con Lucifer y todo el pandemonium que aventaron del cielo, pero nació justo después que el ser humano es creado y peca. Para mí es un ángel y es una representación destructora y ejecutora de un juicio divino. Muy bien. Hay personas, ¿me pasas mi arrocito? Hay personas que por su dinero, por su poder, por las influencias que tienen, por la autoridad que ejercen, hay personas que piensan que nunca les va a llegar la muerte en muchas etapas de su vida. Incluso tratan de burlarla, ¿no? Y por eso le dan la adoración. Sí. De hecho, hay algunos ya científicos que están haciendo todo lo posible para que el cuerpo humano se dure más, se desgaste menos. Y entonces el cuerpo humano, al desgastarse menos y al durar más, pues está buscando el objetivo de la inmortalidad. Hay una película que se llama Solo los amantes sobreviven, donde son dos vampiros que llevan 500 años viviendo en la Tierra. Son inmortales. ¿Es como la entrevista con el vampiro? No sé, ya no me acuerdo la entrevista con el vampiro. Pero estos son inmortales. Ya sabes que los vampiros son inmortales, a menos que les claves una estaca, ¿no? Ah. Y ellos han visto, pues en 500 años que no han visto. Y llega un momento, que es lo que sucede en la película. Sí, es la película que se llama Entrevista con el vampiro, ¿no? Con Antonio Banderas y Brad Pitt. No, Solo los amantes sobreviven. Ah, okay. Sale ahí el Tom Hiddlesworth, el que hace de Loki. Uh-huh. Este señor, bueno, esta pareja de vampiros, llega un momento, es muy filosófica la película, llega un momento en donde ellos se ponen en una cornisa allá en Arabia, de alguna casa de Arabia en la noche, y empiezan a decir, oye, ¿y si optamos ya por irnos de aquí? ¿No? Y si optamos ya por pues ya no vivir, porque ¿para qué quieres seguir viviendo? ¿Ves lo mismo? Dice, ya hemos visto 2 guerras mundiales, ya hemos visto esto, ya hemos visto lo otro. Y es una película que sí te deja un mensaje, porque tú dices, bueno, andamos buscando la inmortalidad en un mundo donde pues no hay nada interesante. En el mundo se sufre, en el mundo se pierde más de lo que se gana, en el mundo hay aflicción, todo es vanidad, no hay nada nuevo. Uh-huh. Pero hay gente que se aferra a querer seguir viviendo, hay gente que le tiene mucho temor a la muerte, pero les tengo una mala noticia. No se ha conocido un cuerpo humano, incluyendo el de Jesús, que no pase por el proceso de la muerte. Es un acontecimiento natural. Y en la Biblia dice que solo se puede morir una vez. Solo físicamente y espiritualmente se puede morir una vez. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos... Y también la Biblia habla sobre que la muerte es un castigo. Dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte espiritual. Y también hay otro versículo que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Uh-huh. Sorbida es la muerte en victoria. Exacto. Como una persona. Ahora sí, para explicar a dónde vamos después de la muerte física, necesitamos decirte, ya muchos lo saben, el ser humano consta de 3, es tripartito, es cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo no dura más de 90 años y el cuerpo se hace polvo. El espíritu regresa a quien lo dio, que es Dios. Uh-huh. Pero el alma son nuestros sentimientos, son nuestras emociones. El alma es la que es eterna. El alma es la eterna. ¿A dónde va el alma? Bueno, pues vamos a empezar. Cuando una persona muere, se va al Seol.
antes, lo que te voy a decir es lo que se creía en el Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección de Cristo. Porque a partir de Cristo hay una modificación al destino del alma de las personas. Ujú. Por eso, pues, tu cuerpo se va a hacer polvo eres y al polvo volverás. El alma, en cuanto usted cierre los ojos, que murió, y los abra, en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo llegara al planeta, se iban al Seol. ¿Qué es el Seol? Bueno, en el hebreo se llama, o le dicen Sheol. Su significado literal es el lugar de los muertos. Tiene otro significado que se llama sepultura o mundo subterráneo, o también conocido como tumba. Al Seol van tanto personas que aceptaron a Cristo como personas que murieron sin aceptar a Cristo. En el entendido de que los que aceptaron a Cristo son las buenas personas, y en el entendido de que las que no aceptaron a Cristo pues son las malas personas. No necesariamente es un lugar de castigo, sino es el destino común de los muertos. Ujú. ¿Ok? Justos e impíos. Bueno, malos y estamos buenos. hablando En el pensamiento del hebreo judaísmo. Ajá. antiguo. Ok. Del judaísmo Sí, qué bueno hebreo. que lo dices, lo recalcamos. En el pensamiento hebreo antiguo. El Seol es algo parecido como una tumba colectiva. Allí vamos Como un todos. purgatorio. Exacto. Equivalentemente a donde Pues ahí purgan vamos las todos. almas. Ahí vamos todos. En el budismo es el nirvana. El famoso nirvana, exactamente. El Salmo 16:10 lo dice: ¿Y en porque el no dejarás budismo? mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Job 3, del 13 al 19, dice él: allí descansan los impíos, los reyes y los consejeros de la tierra. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, pues esa morirá. En el Antiguo Testamento, entonces, el Seol es temporal. El Seol es temporal. Y no necesariamente un lugar de tormento eterno. ¿Por qué? Porque en el Seol, en el Antiguo Testamento, volvemos a decirlo, se dividían. Los impíos iban a un lugar y los justos iban a otro lugar. Jesús lo dijo muy bien en un ejemplo que ahorita lo va a decir Mara, pero antes déjenme decirles, ya quedó claro que es el Seol, es una tumba colectiva donde vamos todos. Es como una antesala. Digamos un lugar de descanso para las almas. Las justas. Las impías, hagan de cuenta que el Seol es una antesala. Ahorita vamos a adentrarnos más. ¿Qué es el Hades? Bueno, el Hades es exactamente lo mismo que el Seol, pero en griego. Recuerden que Jesucristo, es una mitología también. Jesucristo explicaba en base a la Biblia griega. Sí, de La las traducciones. La Son Septuaginta. las traducciones de las Biblias. Y entonces en la Septuaginta, el Seol en traducción griega significa Hades. Y la mitología griega habla del hermano de Zeus, que eran ambos Zeus y Hades, Ujú. eran los hijos de Cronos, ¿no? Del tiempo. Sí. Y Hades era el hermano de Zeus y era el encargado del inframundo y de los castigos a las almas Exactamente. eternas. Entonces los griegos, para ejemplificarlo, ellos dijeron, bueno, pues los judíos tienen el Sheol y se parece a nuestro Hades. Pues como nosotros somos el imperio que está dominando, vamos a ponerle Hades a su Biblia. Y entonces en la Septuaginta, al traducirlo los griegos, pues Hades y Seol es tumba colectiva. Es lo mismo, para que comiencen ustedes a diferenciarlo, es exactamente lo mismo. Y Jesús, pues al utilizar esta Biblia para que la gente supiera, bueno, ¿en dónde lo dices? Bueno, ahí está tu Biblia. Lo dice, por ejemplo, en Mateo 11:23, dice: y tú, Capernaum, hasta el Hades serás abatida. Ahí Jesús lo menciona. En Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades. En Lucas 16, del 22 al 23, dice: el rico murió y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos.
Bien. Quiero mencionar algo aquí. Se menciona el Seol en el Antiguo Testamento porque eran las revisiones arameas antiguas. Exacto. Y ya, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso cambia la palabra Seol al Hades. No es que sean dos cosas distintas. Sí. Es el mismo lugar, nada más que porque uno... Por traducciones. Sí, es porque el Antiguo Testamento se escribió en griego y en hebreo contemporáneo. Y hay muchas partes de los manuscritos originales del Antiguo Testamento que fueron escritos en arameo, que era la lengua de aquellos años, pues más conocida. Muy bien, entonces, ya que sabemos que el Hades y el Seol es lo mismo, recordemos quiénes están ahí. Estamos todos los que morimos físicamente. Ahí está nuestra alma, se va para allá. En un lado están los impíos y en otro lado del Seol están, según el Antiguo Testamento, están los justos. Para eso Mara les va a decir un ejemplo que dijo Cristo de lo que sucedía allá adentro del famoso rico y el Lázaro. Si quieres, Mara, tú cuéntalo, porque de lo que tú cuentes, ahí vamos a hablar cuáles son las dos divisiones que existen en el Hades o en el Seol. ¿Qué dijo Jesús sobre eso? Bueno, dice que estando un día un rico y un pobre, un mendigo, dice que tenía continuamente este rico muchos banquetes. Era un hombre muy poderoso en la ciudad, era respetado y tenía muchísimo dinero. Pero todos los días se ponía afuera de su casa un hombre tan pobre económicamente, tan falto de dinero y con tanta necesidad, no nada más espiritual, sino también necesidad de salud, que aún dice que los perritos venían y le lamían sus heridas. Pero este hombre era justo. Y el rico se burlaba de él. Y este siempre le decía, ¿me puedes dar de comer? Y él primero satisfacía a sus mascotas y lo que sobraba de sus mascotas iba Lázaro y comía. Y ocurrió un suceso, porque ahí Jesús lo marca como un suceso. Eclesiastés también la muerte la marca como un suceso, no como una persona. Porque dice Eclesiastés, un mismo suceso ocurre a todos, que es la muerte. Y dice Jesús en esta parte, que ese mismo suceso, dice, y ocurrió un mismo suceso para ambos, los alcanzó la muerte. Jesús habló explícitamente de la muerte en muchas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Incluso, bueno, ahorita vamos a hablar de un texto donde dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Bueno, entonces, llegan, un mismo suceso ocurre a estos dos hombres, llega la muerte y los dos descienden al Seol. Sin embargo, Jesucristo hace una separación directa. Nunca antes ningún apóstol, ningún profeta, ni después nadie habló de esto más que Jesucristo. Cumpliendo lo mismo que él decía, a mí lo que mi Padre me enseña es lo que yo les digo. Y en esa enseñanza él les comenta, cuando los dos mueren, uno fue a algo que le llamaba él el seno de Abraham. Describe este lugar tal cual. Y otro que se iba al Seol. Dice que los dos, curiosamente dice, descendieron a la sepultura. Al Hades. Descendieron. Entonces como que nos da a entender que al momento de descender, estás hablando que ese lugar es algo que está abajo de la tierra. ¿Por qué descendieron? Y también habla que cuando Cristo, antes de resucitar, primero bajó a las profundidades de la tierra a predicarle a las almas cautivas. Entonces eso nos da una ubicación geográfica de dónde se encuentra. Se encuentra en la tierra. Porque en la tierra el hombre pecó y la tierra es juzgada junto con el hombre por su pecado. Entonces en el entendimiento del juicio que ocurre eso, y bajan estos dos humanos, pero ya no en su cuerpo, sino en su alma, entendiendo una cosa, que cuando el alma trasciende, el alma tiene memoria. El alma no olvida. El alma
pasa de un estado y se genera una metamorfosis sin perder su esencia. El alma desciende al Seol. ¿Y por qué sabemos que sigue teniendo conciencia y sigue sintiendo dolor? Porque el rico le grita a Lázaro, Lázaro, viéndolo a lo alto, porque se explica de una separación de altura, y dentro del mismo Seol, este hombre, el rico, le grita a Lázaro, Lázaro, si fuera posible que tú vinieras y con la punta de tus dedos tocaras el agua y las pusieras en mi lengua para que me refrescaras de este lugar. Está hablando entonces que es un lugar caluroso. Tormento. Y no es un lugar cómodo. En ese momento aparece una figura llamada Abraham que le dice, si quisiera no lo pudiéramos hacer, porque no ha habido una resurrección antes de. Dice, pero a los profetas tienen, escritos tienen, la Biblia la tienen. Si yo permitiera que tú incluso resucitaras y volvieras a la vida, no te creerían, porque ya están para perdición. Habla entonces que la muerte es ejecutoria y es juicio para unos y es vida para otros. Y la muerte tiene aquí dos formas. Una forma espiritual de vida para Lázaro y una forma espiritual de muerte que juzga para el rico. ¿Cómo termina la historia? Que el rico sufre. ¿Y cómo termina la historia? Que dice, este hombre, Lázaro, nunca tuvo nada y ahora disfruta de los placeres de la vida. Y tú siempre tuviste mucha abundancia y muchas riquezas y ahora tú estás recibiendo tu tormento allá y él está recibiendo su paz y su gozo acá. No está hablando, descontextualizamos, que las riquezas sean malas. No está hablando de la riqueza, porque Jesús inicia hablando la parábola con la actitud de esta persona, que pudo ayudar y no quiso, que tuvo la oportunidad de ser bondadoso y no quiso. Y no es una actitud que tiene que ver algo con la riqueza, porque aparte la riqueza es soberana, porque Dios dice que a uno favoreció en darle riqueza y a otro favoreció en darle pobreza. A ambos Dios les dio su parte, dando otra vez la soberanía divina, donde Él ejecuta la muerte como un juicio a ambos, donde uno obtiene vida y donde otro obtiene muerte. Muy bien. Entonces, esto que dijo Mara lo pueden encontrar en Lucas 16, del 19 en adelante. Repito, Lucas 16, del 19 en adelante es la historia del rico y Lázaro, que muchos teólogos afirman que no fue una parábola, que Jesús parece que está diciendo que eso sí sucedió. Que Él lo vio. Que incluso él lo pudo ver, es, ¿no? que es bastante realista porque también nos lleva más allá de lo que pasa después de la muerte. Es la primera vez en toda la historia de Cristo que Él explica la vida eterna. Porque era un enigma para aquellos ayeres de que el ser humano no moría, o qué acontecía cuando el ser humano dejaba ir esto, porque había muchas dudas en aquellos años por las civilizaciones antiguas y por el legado que traían los judíos de saber quién era Dios, qué pasaba después de, si vivíamos como queríamos vivir y si no teníamos un juicio, porque hablábamos de una época hedonista. Exacto. Que eran los romanos. Bueno, entonces, en esta explicación que da Jesús, hay dos compartimientos en el Seol o el Hades. Repito, el lugar de consuelo, que es el seno de Abraham, donde están los justos, en donde estuvo Lázaro. Y el otro compartimiento es un lugar de tormento donde estaba el rico. ¿Cómo se llama ese lugar de tormento? Cristo lo llama Gena. G-E-H-E-N-A. Gena. Y parece que se pronuncia en hebreo, disculpen mi hebreo, Yeva. Su significado del Gena viene del hebreo Inrom, que quiere decir Valle del Inrom. De hecho, este valle sí existía. Estaba a las afueras de... Imagínense
que a las afueras de Jerusalén pues había vertederos de basura, desechos, pues de la misma Jerusalén. Era parte de la ley. Y me imagino que antes pues la costumbre era la basura pues a quemarla, entonces la quemaban. Y era el famoso Valle de Hinnom, era un lugar donde las 24 horas había fuego, algo se estaba incendiando. Por eso Jesús utilizó este lugar como un símbolo. Y muchas personas hablan entonces de que ese lugar de tormento en el Seol o en el Hades es el famoso Jena, la Jena. Y Jesús la refiere en Mateo 5:22. Dice, el que dijere necio será culpable ante el infierno de fuego, o sea, el Jena. Y por aquí surge la palabra infierno, por eso la voy a dejar al final. Dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, en el Jena. Pareciera ser entonces que ya quedó muy claro, Seol, ahí vamos todos, antes de Cristo, repito. Hay dos compartimientos, los justos, los que murieron, los justos, están en el seno de Abraham, descansaban, gozaban. Y en el otro compartimiento estaban los impíos, los que hicieron el mal, los malvados, en el Jena, en un lugar que parece que arde 24 horas, un lugar donde te estás cociendo a fuego lento, carnal. ¿No? Aquí entonces el Jena se refiere a un lugar de castigo preliminar, un lugar de castigo temporal. Sí. Y el seno de Abraham también era un lugar de descanso temporal. ¿Verdad? Entonces hasta ahí creo que todos vamos bien, ¿no? Eso era así antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo, no antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo. Así se concebía que nuestra alma pues se va a un lugar y dependiendo de lo que habías hecho, bueno o malo, siguías los preceptos de Dios, órale al seno de Abraham, donde fue Lázaro el pobre, y si no querías hacer lo que Yahvé o el Eterno decía, pues vámonos a el Jena. Pero algo sucedió, Cristo venía con un plan redentor, murió, descendió al Seol, en el Seol tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó a un lugar que le dicen el paraíso. ¿Qué significa el paraíso? Viene el griego paradeisos, que significa jardín o lugar de delicias. Ustedes bueno, las películas ya nos han hecho entender cómo es un paraíso, ¿no? Nos imaginamos un bosque, pajarillos cantando, con animalillos, los ríos transparentes, cascaditas, ¿no? Con neblina. Jesús hace referencia al paraíso. Por ejemplo, cuando está colgado en la cruz, le dice a uno de los ladrones, te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No vas a pasar por el seno de Abraham. Vas a estar conmigo en el paraíso. Abriendo un parteaguas para la humanidad. No va a estar en el Seol usted. Usted va directamente conmigo al paraíso. Obviamente, nadie captó esa idea al momento, cumpliendo, ¿no? Juan 14:1, ¿no? Exacto. Nadie captó esa idea. De los que estaban ahí, nadie captó nadie esa lo idea. entendía. Estaban todos estupefactos, en shock. En 2 Corintios 12:14 dice, fue arrebatado al paraíso y oí palabras inefables. Fui arrebatado al paraíso, dice Pablo. En el cuerpo no sé, en el espíritu no sé, dice, pero yo fui arrebatado al paraíso. Y en Apocalipsis 2:7 vuelven a hacer referencia al paraíso. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Entonces el paraíso se asocia con la presencia de Dios. Y también puede referirse al cielo intermedio, donde están los justos esperando la resurrección. Entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, el cielo es la morada eterna de Dios y destino final de los justos, o sea, hace el tercer cielo. El tercer cielo. El primer cielo es azul, con nubes,
estratosfera, ionosfera, biosfera, no, la biosfera no, estratosfera, ionosfera y no sé cuántas más. Atmósfera. Atmósfera. El segundo cielo es el mundo espiritual. Ujú. El mundo espiritual ejemplificado como con el espacio, ¿no? Se puede decir el espacio. Es el mundo espiritual, el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está la misma presencia de Dios. Ese sería el destino final de los justos que mueren, se van al paraíso y su lugar temporal. Sí. Y su lugar eterno sería el tercer cielo, la mismísima presencia de Dios, donde está el trono, donde está el arco iris, los ancianos, los arcángeles, todos diciendo santo, santo, santo. Eso es la modificación que hizo la resurrección de Cristo. ¿Qué más? Les tenía algo aquí rápidamente. ¿Tú, Mara, alguna duda? ¿Comentario? No, Sí. no, todo bien. Si estamos quedando claros, bueno, ahí te va. Cuando una persona moría, su alma descendía al Seol o al Hades, dependiendo hebreo o griego, Sí. al mundo de los muertos. Este lugar tenía dos compartimientos: lado del consuelo, seno de Abraham; lado del tormento, el Jena. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando Cristo muere, descendió al Hades, al mundo de los muertos. No para ser atormentado, Él fue exclusivamente para proclamar victoria y liberar a los justos del seno de Abraham. Sí. Toma a todos los del seno de Abraham y se los lleva al paraíso. De hecho, en Hechos 2:27 dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Efesios 4, del 8 al 10 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Es decir, llevó con él a todos los santos del antiguo pacto. El antiguo pacto era estar en el seno de Abraham. Entonces Jesús llevó cautiva, o sea, lo llevó para sí a los que antes estaban cautivos en el Seol. Por eso nosotros, a partir de la resurrección de Cristo, todos aquellos que aceptaron a Dios, a Cristo como su Salvador, morimos y estamos convencidos, según la Biblia, de que en cuanto volvamos a abrir los ojos, en nuestra alma estamos en el paraíso, esperando ciertos acontecimientos apocalípticos para que nuestro destino final sea el tercer cielo, la misma presencia de Dios. Ok. Hoy los creyentes en Cristo no van al Seol o al Hades, son directamente al cielo o al paraíso, ¿no? Como quieran llamarle. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor, decía 2 Corintios 5:28. Filipenses 1:23 dice: deseo partir y estar con Cristo, decía Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Uy, eso vamos a hablarlo ahorita. Por otro lado, los que no aceptaron a Cristo y han muerto, sigue siendo lo mismo. Van al Seol y están ahorita en el Jena, en un lugar de tormento, donde parece que hay calor, mucho calor, porque Cristo lo representó con... hay desechos, hay basura, hay calor, hay otros gritando igual que tú. Hay hambre. Hay hambre. Y ellos están preparándose. Hay mucha maldad. Para su destino final. Entonces, ya quedó claro el destino intermedio de ambos. Y el destino final de ambos, ¿cuál es? De los justos, el tercer cielo. La eternidad con Cristo. Sí. Allí vas a ver a todos tus parientes que aceptaron a Cristo. Fíjense bien la clave, aceptar a Cristo, porque vamos a regresar a eso. Y los impíos, pues ahí están. Su lugar va a ser el lago de fuego. En Apocalipsis 20, del 13 al 15 dice: el mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y también la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esto muestra que el fin del Hades y el Seol es temporal. Los impíos son lanzados al lago de fuego, el castigo eterno, mientras los redimidos entrarán en la presencia eterna de Dios. El lago de fuego está en Apocalipsis, ustedes lo pueden checar. Es un lugar, pues si yo lo tomo literal, pues es un mar que en vez de agua es puro fuego, en donde tu alma, como recuerda, el alma son tus sentimientos y emociones y pensamientos, por la eternidad, el alma es eterna, por la eternidad te vas a estar quemando. El sentimiento más fuerte, han dicho muchas personas, una de las muertes más feas, dolorosas, es morir quemado. Y el destino final de todos los que no aceptaron a Cristo, hay que decirlo, es el lago de fuego. Y mientras llega el juicio final, usted está en el Seol, ardiendo en el Jena. Un preámbulo, o sea, estás a fuego lento, a medio fuego, y en el lago de fuego pues vas a estar, ahí vas a estar con el mismo Hades, con la misma muerte, con el anticristo, con la bestia, el falso profeta y el diablo. Todos los violadores, todos los matones, todos los hipócritas, adúlteros y bla, 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 caerán ahí. Eso es lo que la Biblia dice y enseña sobre lo que le sucede a el alma de cualquier persona que nos está viendo ahorita, tú y nosotros, cuando muramos. Eso es lo que nosotros creemos. Ustedes pueden investigar en otros lados. Si a ustedes se les hace esto muy fantasioso, se les hace muy esotérico, no sé cómo es la palabra, mágico o místico, bueno, eso es lo que creemos basados en la Biblia, que creemos que es la palabra de Dios. Estamos convencidos de ello. Aquí lo interesante es si realmente nos interesa dónde vamos a pasar la eternidad. La eternidad después de que morimos, ¿no? ¿Cuál es la clave para poder llegar al paraíso, Mara? Pues aceptar a Jesús. Y después de aceptar a Jesús, vivir como Jesús. Y vivir como Jesús. Ahora, me preguntan a mí, creo que quedó muy comprendido ya, ¿no? Creo que si no, pues ahí le regresan y le vuelven a poner play. Uh-huh. Lo que es interesante es que ahorita Mara va a hablar de lo que algunas culturas hablan de la muerte. Y yo voy a hablar de algunas cositas que entre la Mara y yo ahorita lo vamos a resolver. Por ejemplo, hace como antes de la pandemia, unos 6 años, se suicidó un hijo de un gran escritor, de un libro bestseller que se llamaba 40 días con propósito. Una vida con propósito. Una vida con propósito. Rick Warren. Uh-huh. Se suicidó el hijo de Rick Warren, que porque tenía una enfermedad mental, algo así. Bueno, es increíble cómo en mi Facebook varios pastorcetes, porque esa es la palabra, raspando muebles, varios pastorcetes, varios conocidos, bueno, y que ahí los tengo, llegaron a decir en su Facebook publicaciones que nadie sabe, dice, si él se fue al cielo. Puso un pastorcete que anda por ahí. A lo mejor sí está en el cielo. Y yo digo, ¿es neta? O sea, líderes religiosos diciéndome a mí que una persona que su última acción fue acabar con su vida, ¿me estás diciendo que cuando abra los ojos va a estar en el paraíso? Bueno, pues me enfrasqué en un duelo de mensajes con alguien porque pues decía, ¿y que yo quién soy para decir que si se fue o no? Pues no sé, pero no sé si me da chance a mí de darme un balazo y en 5 segundos, que duro todavía vivo, decir, Dios, perdóname.
O sea, es increíble el desconocimiento, muchachos, que tenemos sobre la Biblia. O sea, es impresionante. Hay gente que dice que las personas que es que tenía enfermedad mental, eso Dios no lo toma en cuenta. Que por su enfermedad mental se suicidó y que pues como era hijo de un gran cristiano y él era cristiano, pues él se va al cielo, ¿no? Él se va al paraíso, ¿no? Hay un gran desconocimiento. No hay hay desconocimiento, pero también estamos tan pegados a la gravedad del planeta que es neta que la mayoría de nosotros no ve la muerte cerca. Y como no veo la muerte cerca, estoy más vivo que nunca. Y si los que estamos vivos, ¿qué hacemos? Al gozo, ¿no? Y el muerto al pozo. Y el muerto pues al Seol, al pozo, ¿no? Es triste ver que hay gente que a estas alturas no sabe a dónde va a ir. Y no sabe, y no le interesa. Lo que pasa es que hay el mismo Eclesiastés explica eso, ¿no? Realmente hay nada más algo que le acontece al ser humano y dice que su alma descienda al Seol. Lo que pasa es que eso es parte de la humanidad. El ser humano tiene miedo a lo desconocido porque es parte de su supervivencia misma. El miedo te hace, así como el dolor y el miedo, son experiencias y son emociones que Dios te puso genéticamente encriptado en el ADN como parte de la supervivencia humana misma. Por eso le tenemos miedo al fuego, le tenemos miedo al mar, le tenemos miedo a lo desconocido. Y la muerte es algo desconocido, que mucha gente no cree en la muerte. La consideran una transición, como las antiguas culturas. Ya no ven a la muerte como un fin, sino como un medio. Y a veces a nosotros se nos ha enseñado que la muerte no es un medio, es un fin. La Biblia nos enseña que la muerte, mejor dicho, se ha enseñado en las religiones de una mal contextualización que la muerte es el final de todo. Pero realmente las religiones antiguas y las civilizaciones antiguas consideraban que la muerte era un ente que ofrecía bondad y que también ofrecía juicio. Y la Biblia habla de la muerte como un proceso liberador. Y también habla como un proceso ejecutor. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que curiosamente, los ángeles que visitaron a Lot, uno de ellos era el ángel de la muerte. Y fue quien ejecutó que lloviera fuego y todas las almas de Sodoma y de Gomorra fallecieran a causa del fuego. ¿Cómo Dios permitió que un ángel maldoso pudiera entrar junto con un ángel bondadoso en la casa de Lot? Y cuando uno de ellos, se puede ver el temperamento violento del ángel de la muerte cuando dice: quítate, Lot, y voy a matar a todos en esta noche. Y envió sobre ellos una gran ceguera. Y les dijo: cuando se vayan, no miren hacia atrás. Y envió la muerte a ellos. Cuando Dios mismo ejecuta la muerte sobre los primogénitos que habíamos comentado al inicio, los primogénitos de Egipto. Y consideran todas las civilizaciones antiguas que existe dos acontecimientos. No puede haber resurrección sin muerte. Y todas las religiones antiguas y modernas consideran que el alma tiene un proceso de restauración y de resurrección como un proceso de una segunda vida. Y por eso consideran como conceptualización algo que le llaman que estés en la reencarnación del alma, donde ellos dicen que el alma nunca muere. Que es correcto. Que es correcto. Pero no anda divagando ni... Pero no saben dónde está, porque la Biblia es específica cuando dice es necesario que los hombres mueran una sola vez. Y después de su muerte, el juicio.
Después de su muerte se van a un área de espera para que después les acontezca el juicio. Por eso nosotros no creemos en la reencarnación. En el gnosticismo nace en la época del Renacimiento y considera a la muerte como un guardián de la transición entre la vida actual de un cuerpo físico y de la vida de un cuerpo que no conocemos, pero que no hay una muerte como tal. Hay gente que considera que la muerte es un final y acaba con todo. Es un suceso que acaba con algo, pero las civilizaciones antiguas, las sumerias, las mesopotámicas, las cananeas, incluso las hebreas, consideraban, el hinduismo y el budismo, consideran que la muerte es un espíritu de transición que te ayuda a brincar de un lado a otro. Quizás por la influencia griega que teníamos de este ser que mencionamos al principio, que era Caronte. Lo cierto es que consideran que, como los egipcios consideraban, que la muerte era un equilibrio entre la vida y la eternidad. Y por eso ellos escribieron el libro de los muertos, que era un manual para que todo aquel que falleciera o fuera arrebatado por este ser tuviera reposo y supiera a qué lugar asistir, porque no era un lugar inmediato, el Seol. Cabe mencionar que todas las civilizaciones antiguas ha existido la figura del Seol y la figura del infierno. En todas hablan de una transición de lo mortal a lo inmortal, y todas hablan de un espacio etéreo en la eternidad de descanso o tormento del alma, y todas esas coinciden con la Biblia. Jesucristo, en este relato que mencionamos, lo que hace es recopilar esas ideas y ubicar contextualmente qué pasa con el alma, y nos da una visualización de dónde está parado el ser humano actualmente con su reposición respecto a Dios. Que sí hay una salvación, que sí existe una transición, pero que no es el fin la muerte, sino que es una ejecución por parte de Dios para la maldad humana y que es enviada por Él mismo. Y lo ve como una figura, porque dice que la va a enviar al lago de fuego. En el Apocalipsis decíamos otra vez, aparece montada, significa que tiene poder de acción, es capaz de montar. Entonces es una figura, no es una idea ni es un concepto. Podríamos decir que no es una persona física, pero sí es una persona espiritual. Es una personificación. Antiguamente, la muerte se remonta al Antiguo Oriente y comienza con los sumerios. Los sumerios tenían una diosa que gobernaba el inframundo, que se llamaba Ereshkigal. Recordar que los sumerios es la primer civilización. Es la primer civilización que se ha descubierto. Uh-huh. Decían que era inevitable que el ser humano viajara a algo que le llamamos eternidad. Ellos le llamaban cosmo. Okay. Que no había una ruptura del todo en el espíritu. Había una transición de una traspolación de un cuerpo físico a un cuerpo espiritual con conciencia de tus actos anteriores. Todavía no existía la Biblia y ellos ya consideraban esto. Digamos que desde los tiempos prediluvianos, el primer ser que murió fue Abel. Y nace, con el tiempo, aparecen los cananeos, y los cananeos consideran que este ser etéreo se vuelve un ser personificado. Y para cananeos, o para los cananeos que la Biblia los menciona, en Jueces y en Josué, Primera, Segunda de Crónicas, Reyes, todos los libros históricos, y dicen que aparece una figura llamada Mot. Mot es un mensajero y este personifica en sí mismo al caos, al hambre, a la destrucción y a la sequía. Baal, por lo tanto, es el opuesto mesopotámico persa que trae vida y lluvia a las cosechas para sobrevivir. Y hay un eterno pleito entre Mot como el destructor y Baal como el bondadoso.
Por eso Dios se molestaba tanto que adoraran a Baal, porque Baal era el dios de las cosechas y el dios de la lluvia. Entonces, para estas antiguas civilizaciones consideraban que era inescapable huir de Mot. Mot representaba la muerte. Mot representaba la transición de lo bueno a lo malo. Y Baal representaba la transición después a lo bueno. Y podía asegurar la restauración de todas las cosas. El judaísmo hace un sincretismo con ellos. Cuando Dios les dice no se juntan, y es lo primero que hacen, absorbe el elemento de la muerte. ¿Por qué lo absorbe? Porque ellos tuvieron una experiencia en Egipto. Porque lo que les habían enseñado en Egipto, que era la muerte, o el guardián del lugar de los muertos, o de las sepulturas, para los judíos, dijeron, sí, cierto, fue el que mató a los primogénitos. Fue el que nos dio la liberación. Entonces ellos lo que hicieron es que representaban a la muerte como un mensajero del caos y de la destrucción. Pero la ligaban a un bien esperanzador. Porque si no hubieran muerto los niños, no hubiéramos sido liberados. Y ellos crean en el judaísmo a la muerte como una figura liberadora. Más que como una figura destructiva, una figura liberadora. Entonces, aparece el libro de Enoc como un ángel ejecutor del destino de las almas. Y habla que es un ángel purificador a través de su juicio. Eso es lo que dice el libro de Enoc. En Apocalipsis, que ya es una idea más judeocristiana, dice que es la precursora del caos y de la destrucción. Pero aparece otra figura en el Islam que se llama Azrael. Nosotros en el judaísmo lo representamos como muerte, que se llama Malach Hamashit. Así se llama el destructor de la muerte. El ángel destructor en hebreo le llaman el Malach, que viene siendo el ángel Hamashit, el ángel de la destrucción. Muy parecido al término de Hamas, que es el enemigo de la destrucción. Y Azrael aparece en el Corán. Aparece unido a un ángel que se cree que es el mismo llamado Samael, que es el esposo de Lilith. El segundo esposo, porque ellos creen que Lilith pues fue la primera esposa de Adán. Entonces Azrael es el precursor de ¿qué? De la separación entre el cuerpo y el alma. Según el Corán, él tiene el poder absoluto y participa en el final del mundo. Es el guardián del nuevo mundo e inaugura un mundo renovado donde las almas serán recompensadas en otra vida. Él obra a través de Alá como ejecutor de las órdenes de Alá. Muy parecido al Malach Hamashit, que es el ejecutor de las órdenes de Jehová para la destrucción y el caos, específicamente en una persona o en un pueblo. En el Talmud judío aparece como una luz, como que la muerte es una luz que puede ser burlada. Y ella vive en una ciudad a la que no se le es permitido entrar a los hombres. Por ello no tiene poder para trastocar nuestro mundo, al menos que se le sea otorgado por una deidad superior, que viene siendo Yahweh. Se dice que el rabino Yohanan ben Zakkai la logró engañar. Es un texto, es parte de un texto que ellos le llaman el Mishra. Y todos los hombres, a partir de eso, se considera otra vez el concepto, volvemos a caer en el gnosticismo, volvemos a caer en el renacimiento y empezamos con la búsqueda del arte, donde nosotros vemos que en el medievo se representaba a la muerte como un ser humano bailando entre ricos y reyes, que significaba que la muerte acontecía a todos con el mismo sentir y que para ella no hay exclusividad, sino inclusividad. Hay otra época en la que se dibuja, después del medievo, que no sale con nada, simplemente aparece detrás de las personas. Una figura humana vestida de negro como tipo sombra,
donde está en el umbral de la vida y de la muerte. En otras pinturas o artes más contemporáneas, aparece como una persona oscura. Y en otras mucho más contemporáneas, aparece con una guadiana y un manto negro muy parecido a la figura que describían los griegos en su mitología de Caronte. Al fin y al cabo es un símbolo muy poderoso que está asociada con la vida, pero es un reflejo de la búsqueda espiritual y sabemos que siempre ha estado ahí. Actualmente, ¿cómo se ve la muerte en México? La muerte en México se fue pintada como una figura de la Catrina en los inicios del siglo XX por un autor llamado José Guadalupe Posada. Fue el primero que le quitó la guadana y le puso una ropa típica mexicana. ¿Por qué? Porque la figura de la Catrina surge en el arte popular como un símbolo de la muerte en México, que era venerada en un sincretismo religioso entre los indígenas y los primeros católicos que poblaron en nuestro país, cuando todavía no se llamaba México. Y ellos percibían, los indígenas, a la muerte como no una persona, sino como dos personas. Los señores que guardaban a los muertos y que vivían en el Hades o en el Seol, que le llamaban Mictlán. Estamos hablando de una civilización americana, mesoamericana. Ya dejamos las civilizaciones mesopotámicas, egipcias y hebreas. Ahora nos brincamos al continente, casi por la misma época, donde ellos también tenían la conciencia de la vida y de la muerte, porque se cumple lo que dice en Eclesiastés, porque hay eternidad en el corazón de los hombres. Hay un sentimiento de que hay algo más allá de, a eso le llamamos espiritualidad. Entonces, estos personajes indígenas decían que el Mictlán era un espacio en el inframundo donde iban los muertos y era gobernado por dos señores, la Mictlahuantecuhtli y el Mictecacihuatl. Salud. Los señores de los muertos. A ver, Mictlantecuhtli, esa era la mujer, y el Mictecacihuatl era el varón, eran los señores de los muertos. ¿Y qué pasaba? Ellos decidían qué iba a pasar de los muertos, qué iba a ser de las almas que trascendían y que pasaban de un estado físico a un estado etéreo espiritual. Y dice ahí que había varios destinos. Cuando morían guerreros en la batalla y las mujeres que morían en los partos con sus bebés, porque eran muy sagradas las mujeres embarazadas con sus bebés, los bebés eran muy sagrados para los indígenas, el sol los acompañaba en su recorrido al Mictlán. Cuando la gente moría ahogada, especialmente niños o mujeres, también los acompañaba alguien llamado Tlalocan. Iban al paraíso del dios Tlaloc, que era el dios de la fertilidad, de la lluvia, porque era el dios del agua, para darles una segunda oportunidad. Ya no en el Mictlán, sino ahora en el Tlalocan. En los rituales funerarios, y de ahí es donde se adopta un poquito la filosofía de los altares de muerto y la costumbre mexicana, se enterraba, en el antiguo egipcio se enterraban a los muertos con sus tesoros y con el libro de los muertos para que supiera qué iban a hacer, y se enterraban con un gato vivo para que el gato los cruzara. Aquí quien cruza a los muertos de un mundo hacia otro, porque también son 7 infiernos o 7 estados del inframundo en la creencia mexica o la creencia indígena de nuestros antepasados, se decía que los tenías que acompañar ¿con qué? Los enterrabas en un tapete, les dabas comida, les metías sus objetos personales, sus herramientas que utilizaban, y lo enterrabas con velas. Y un perro llamado el Xoloscuintle, con los alegrijes, que eran pequeños duendes que después de un ritual de invocación aparecían para que pudieran brincar al otro lado. Y Xoloscuintle los acompañaba, el jaguar los acompañaba, el quetzal los acompañaba, el tucán o animales enigmáticos, porque ellos consideraban que cada ser humano era regido por un animal.
así como los nativos norteamericanos. Y así pasó. Se guiaba al otro lado, muy parecida a la cultura a la egipcia. La pregunta es, ¿quién les enseñó a honrar a los muertos? Cuando la Biblia dice que yo soy un Dios de vivo y no de muertos. Pues el mismo maligno. ¿Quién es quien la promueve? ¿Quién es que ahora la ha personificado de una manera que se le ha generado una deidad poderosa? Ya no un concepto etéreo, ya no un proceso de transición, ya no una figura enjuiciadora. Ahora, en el siglo XXI, en México, se ha creado un culto que se llama el culto a la Santa Muerte. Surgió en las épocas de la colonia. Se hace un sincretismo con la iglesia cultural predominante, que era la iglesia católica romana, traída por los monjes del Imperio de Castilla. Y se hace un culto, y al grado que el Día de Muertos en México se ha convertido en un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, nombrado por la UNESCO. Actualmente su culto tiene entre 10 y 12 millones de feligreses entre México, Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué ofrece? Ya no ofrece una transición, ni te ofrece acompañarte al otro lado de la vida. Ahora te ofrece protección, poder, y te ofrece riqueza, algo, justicia rápida. Cuando las instituciones gubernamentales y las deidades fallan, solamente queda ella, que es imparcial, es inclusiva, no es enjuiciadora, acepta a todos sin importar su estilo de vida ni su pasado, no exige una conversión total ni formal, no exige rituales complejos, y la puedes colocar en tu hogar sin necesidad de un templo. Y eso es lo que actualmente es la muerte. ¿Cómo se representa la muerte para los del Islam? Se representa con un monstruo de 70,000 pies, con 4 rostros, lenguas y rostros por todo el cuerpo, 4,000 alas que representan a la humanidad, y su primera mención aparece en el libro del Corán cuando habla sobre los ángeles caídos. Y decía que ella nunca fue mala, porque la maldad no existía, porque no había receptores de la maldad. Y fue creada por Dios o por Alá para ejecutar sus planes sobre la vida de las personas. Y ya con eso termina mi participación aquí. Uf, qué bueno. Un poco de cultura general, hermano. Algo que te nunca incomoda. Nunca cae mal. Algo que te incomoda un poco. Bueno, nos falta una definición. El infierno. El infierno como palabra no estaba ni en la Septuaginta ni en el canon del tiempo. La palabra infierno viene del latín. De hecho, es una palabra del latín que significa infernus. Y en el significado de infernus es lo que está abajo o lugares inferiores. Su etimología es inferus, de inferior o debajo, y el plural inferni, región interior. Y bueno, la Biblia latina, la famosa Vulgata, suprime a veces el Seol, el Hades y la Jena como infierno. Por eso quizá la confusión. Me voy a ir al infierno. No sé, puede ser Seol, puede ser Seol o Hades, puede ser la Jena. Inframundo. El inframundo. A veces el Mictlán. También le dicen al infierno, pues el lago de fuego, ¿no? Pero ya vimos que el infierno prácticamente es un espacio físico. Pues la Iglesia Católica Romana la agarró para ponerlo como sinónimo de Seol, de Hades, de Jena. Y bueno, pues ese es las definiciones, que quede clarificado. Mara dio lo que en algunas culturas se hace y lo que nosotros no lo creemos, pero en unas culturas pues así se ha hecho desde las historias. Dice por ahí, me preguntaban a veces, eso no existe, eso no es cierto, que el paraíso, el Jena, y yo les pregunto, ¿y sí?
Mira, curiosamente, la gente que pregunta eso, pues raya muchísimo en la ignorancia, ¿no? Porque si estamos viendo nosotros, por ejemplo, todas las tablillas sumerias, todas las estelas egipcias, todos ellos hablaban de la inmortalidad del ser humano. Exacto. Y el gnosticismo lo toma. Y el gnosticismo dice, a ver, necesitamos entender que hay algo espiritual que gobierna el mundo. Lo creas o no, todos los seres humanos tenemos necesidad de creer en algo. Uh-huh. Y la gente que se niega a creer en algo es porque creen todo y no saben qué creer, porque no puede existir el absolutismo de la falta de creencia en algo. Ahora, que no aceptes un lugar donde vas a ser perjudicado es diferente. Y es por eso que el hinduismo cree que existe el limbo donde tú te puedes reformar antes de brincar y reflexionar sobre tus malas acciones en una vida anterior y brincar a la otra. El budismo dice que si te portas muy mal, también te puedes ir a un espacio atemporal que se llama nirvana, donde tu alma reflexiona sobre lo malo y sobre lo bueno que puede aportar en una vida futura. Y que cuando esa alma ya pasó por su prueba, que pueden ser pruebas tortuosas o pruebas de felicidad, para ver si ya estás libre, es cuando puedes brincar del limbo a tu nueva vida en reencarnación, y es donde decide tu propia reflexión cómo puedes aportar en la humanidad algo nuevo o donde tú quieras renacer, donde consideres tú mentalmente que vas a ser útil para la vida actual o la vida que te toca reencarnar. En el nirvana es lo mismo. 2 religiones, más de 1000 y tantas religiones, explican que existe algo más allá de la vida. Y hay alguien que dice, no, pues yo no lo quiero creer. Yo creo que es negar tu propia naturaleza humana, ¿no? Uh-huh. Digo, para mí el no creer significa un acto de ignorancia absoluta. Ahora, pero pues ya cada quien, ¿verdad? Creo que también a mí me sigue sorprendiendo la actitud de indiferencia de la gente hacia la muerte. No hacia la muerte, sino hacia lo que viene después de la muerte. Una indiferencia total. Por ejemplo, Jesús lo dijo en una... no creen. Jesús lo dijo en una de sus prédicas, dice él, que había un vato que tenía, pues era un buen negociante y comerciante, le iba muy bien, y tenía muchos graneros. Uh-huh. Y los retacó, o sea, era tan bueno que los retacó. Y trabajaba día y noche. Y es más, tuvo que hacer más. ¿Para llenar más? Para llenar más, porque no cabía. Y entonces él se sienta y contempla los graneros y dice en sí mismo, dice, alma mía, dice, muchos bienes tienes. Lo que he conseguido yo. Ve nada más, la cara de satisfacción de ver que él, por sus esfuerzos, por su talento, por su negociación, y escucha una voz que dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y eso de quién será? Ahí es donde entra la muerte como acción justa y ejecutadora del juicio divino. Es que Dios la manda para ejecutar su juicio. Fíjate que a mí me sorprendió, no sé si han visto la película de Macario. Y esa película ganó un Oscar, es buenísima la película de Macario. La película de Macario habla de la muerte, ¿no? De manera muy filosófica, de hecho viene está basada en los libros de El infierno de Dante Alighieri. Fue como... No, el libro se llama Macario y aparte hicieron una película. Uh-huh. Pero es una película bien adelantada a su época, muy adelantada a su época. Hay una escena en donde la muerte lleva a Macario a una cueva. Y en esa cueva hay miles de velas. Uh-huh. Y le pregunta a Macario, ¿y estas velas qué son? Le dice la muerte. Y la muerte le dice, pues son las almas de las personas. ¿Ves esa chiquita? Es una persona que está a punto de extinguirse. ¿Ves esa larga? Todavía le queda mucho tiempo. Hablando de vida. Sobre el destino de la vida, uh-huh. ¿no? Que ella es la encargada del destino de las almas. Sí, entonces uno dice, bueno, pues tengo salud, tengo dinero, tengo una familia bonita. Tengo mucho tiempo. Cuando menos te lo esperas, te brota el cáncer. Cuando menos te lo esperas, tú vienes bien a gusto de una fiesta
y no falta que un borracho se te estampe y adiós. Cuando menos te lo esperas, falla sin una órgano explicación vital. lógica, un órgano vital. ¿Estás preparado tú para la muerte? Hay cristianos que lo hablamos aquí con Dennis Max, hay cristianos que le tienen miedo a morir. ¿Por qué? Porque la pasan tan bien aquí. Porque para el cristiano viene en 1 Corintios 15, del 54 al 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno? ¿Dónde está, Seol, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Hay otro salmo que dice: honrosa es a Jehová la muerte de sus santos. Entonces ese acontecimiento de la muerte es ambigua. De hecho, para el cristiano, La muerte es liberadora para el y cristiano, a la vez la muerte es enjuiciadora. pues para el cristiano debería de tomar una actitud hacia la muerte Como liberadora. como liberado, de decir, ya me voy de este mundo. Como lo dijo Pablo, ¿no? O sea, para mí el morir es ganancia. O sea, para él la muerte, o mejor dicho, para Dios, yo considero que la Biblia nos habla de la muerte como una figura ambigua. Pero Como un ángel que puede ejecutar la voluntad de Dios para liberar y para juzgar. Hay tanto cristiano Porque que la no gente que quiere, se muere sin Dios va a ser juzgada. Pero primero con los cristianos, le vamos con ellos. Hay tantos cristianos que no quieren morirse, ¿no? Y le piden a Dios que les dé más años. Oye, espérate, pues aquí nomás es puro sufrir. Porque la llevan bien, ¿no? Quizá. Pero nadie la puede llevar bien en la vida. Eso es una mentira. exacto. Porque no venimos a ser felices. No puedes ser felices donde hay pecado. Y Ahora, es una naturaleza caída. repito, que quieran mentir en las redes sociales es otra cosa. Felices no son. En 1 Corintios, repito, 15 ya revolver, 54 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu veneno, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Así es. A Jesucristo eso vino a vencer a la muerte, es decir, la muerte eterna. Todos nosotros, ustedes y nosotros, teníamos un destino fatal, que era el lago de fuego. No nos quedaba El castigo eterno el castigo eterno. por desobedecer. Pero Cristo vino a hacer el sacrificio para que, si solo tú crees en Él, ¿verdad?, y te conviertes de tus malos caminos y comienzas a vivir una vida que Él dice, una vida piadosa, solo estás comprando el boleto para algo lo más maravilloso posible, que es el paraíso y luego el tercer cielo. Los invitamos a ustedes Plenitud. a que pues acepten a Cristo. Si realmente ya viste muy de cerca la muerte, te escupió la muerte y te salvaste, ¿no? O estás pasando por una enfermedad muy complicada, o quizá enfermedades terminales. Quizás se pueden hacer las personas más estas preguntas, ¿no? Las que hemos estado más cerca de la muerte. Incluso ya está una licenciatura en el estudio de la muerte y el proceso de la muerte. ¿No? Así es. Para Y afrontar la transición. la tanatología. Pero la única llave para tener vida eterna, para pasar que tu alma, que es eterna, llegue a un espacio de tranquilidad y confort, pues sin lugar es aceptar a Cristo, ¿verdad? Es la única manera de librarnos del lago de fuego. Es increíble también que haya movimientos evangélicos completos en los cuales ya no hablan del infierno. Que si usted también ya aceptó a Cristo, pero te estás desviando, que traes pecados, te llega a caer la muerte y no sepa dónde usted se vaya. Puede tener 30 años en el evangelio, pero si la muerte te agarra, quién sabe. También hay unos que le juegan al canelas, ¿no? Que dicen, bueno, pues aquí yo creo que todavía no me muero. Ya cuando crea yo que ya me voy a morir, acepto a Cristo. Pues no sé, ¿verdad? Hay gente que sí la libra, pero pues hay otros que quedan en el camino y en el intento. Bueno, la salvación es para todos y es personal, hermano. Exacto. Tampoco te la pases juzgando porque luego nos van a echar hate en los comentarios. No, pero hay gente que dice, no, espérate, yo deja vivo otro ratito, al cabo que creo que tengo más vida. Y ahí le dan al vuelo a la hilacha. Ya cuando se cansan, aceptan. Bueno, hay gente que dice hay que vivir rápido porque vamos a morir pronto, ¿no? Pues sí. Los hedonistas. Los hedonistas. Bueno, Y viva la vida y celebremos la vida. Hay una iglesia que se llama así, Celebrando la Vida.
Espérate, dos cosas y me voy. La primera, en realidad el mexicano le tiene mucho miedo a la muerte, a por más que la celebre el 2 de noviembre. Yo ¿no? pienso que toda la humanidad, ¿no? Eso Claro. es parte de la esencia humana. Y a mí no me gustan los eventos del altarcito de muertos porque se me hace algo muy macabro. Pero se supone que si ustedes le hacen altar a un muerto, estás invocando, en el Día de Muertos se supone que tú pones un altarcito a tu pariente. Le estás poniendo un altarcito y le pones comida y ese es un rito de invocación, ponerle comida para que él venga y se la trague. Ponen sal, ponen aserrín, que en el satanismo es materiales conductuales para que se puedan abrir portales. Entonces la gente de una manera ignorante está invocando a sus muertos. Pero si la Biblia dice que los muertos solamente viven una vez Y nada saben, también dice. Y nada porque saben. muertos son, dice, y nada ningún saben. muerto puede regresar del Seol en este momento o del paraíso. Entonces, quien viene y te contacta, entonces ¿quién será? ¿Tu pariente? Son No presencias malas. Tu pariente no es. Porque nosotros creemos que los muertos no regresan ni siquiera a darnos un mensajito. La Biblia lo dice. Entonces, aquellos que dicen y que experimentan, ay, sentí la presencia de mi tía y de mi tío, pues en nuestras creencias bíblicas, tu tío y tu tía no es. No sé a quién trajiste a la casa. Ya nos estamos despidiendo. Investíguenle, nosotros simplemente como que te damos el empujoncito y ustedes investíguenle, ya queda de su parte seguirle. O seguir en las mismas de indiferente, de que te falta mucho. Bueno, ¿cómo juzga la gente? ¿Da? Ya, pues ya lo que quiera, pues ya lo que quiera hacer cada quien ya. Se le habló y si no quiso. Pues sí. Ya. Nos vemos. Adiós. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ay, pues Adiós. sí.